Mientras tanto, voy manejando también acá el acceso de las personas, así que ténganme paciencia. Tenemos un buen número de participantes. Bien, Mariano Soler Mora es magíster en teología o Master of Theology por el South African Theological Seminary, el Seminario Teológico de Sudáfrica, por convenio con nuestra institución, el Instituto Teológico FIET. La tesis de Mariano, que fue elaborada aquí en castellano, digamos, en el marco del Instituto Teológico FIET, y luego por el convenio obtuvo esa maestría, se tituló La teología de Abba en la perspectiva de Brennan Manning, una relectura del Salmo 103 y la parábola de los talentos. De modo que, como pueden ustedes sospechar, algo de esa tesis tendrá que ver con esta lectura alternativa de la parábola de los talentos del Evangelio. Además, Mariano es bachiller en teología por la Universidad Pontificia Salesiana de Roma, y en esa ocasión presentó una tesina cuyo título fue Kenosis y Encarnación, un binomio que revela al Dios de Jesús. Ha realizado estudios en la Universidad Dayton, en el Centro Internacional de Formación Marianista, y se desempeña como profesor de teología en la Universidad del Salvador, y previamente ha sido profesor también de teología en el Instituto Superior del Profesorado del Sagrado Corazón, entre otras instituciones en las cuales él desempeña su tarea educativa y profesional. Bueno, sin más, Mariano, ya podés tomar el micrófono. Tenemos ahí proyectado el PowerPoint, que creo que todos lo pueden ver, así que te escuchamos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, a vos David, a tu padre Alberto, por haberme recibido en FIET, por ayudarme a investigar, a estudiar. La verdad que me he sentido muy agradecido en aquel entonces y hoy también. Y bueno, llevaba mucho tiempo esto de poder hacer la conferencia, pero bueno, en octubre fui padre, entonces no lo pudimos hacer el año pasado. Así que aquí estamos. Y agradecerles a todos los que se han conectado. No sé si es lo más entretenido de un sábado, participar de una conferencia sobre una tesis, así que muchísimas gracias por la valentía. Muy bien, pero va a ser ameno seguramente. Sí, claro que sí. Y agradecerte a Ezequiel que también se animó a participar y a hacer alguna lectura, alguna crítica sobre esto. Una aclaración más por las dudas, ya pueden pensar sus comentarios, reflexiones, y los pueden ir volcando en el chat, que entiendo que todos tienen acceso, y luego leemos esos comentarios que serían posterior a la reacción del licenciado Ezequiel Silva. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Doy comienzo entonces, David. Cuando pensábamos con Ezequiel y con David esta conferencia, pensamos ese título que figura ahí en la presentación, el Dios adoctrinado y expulsado de su propia casa, hacia una interpretación alternativa de la parábola de los talentos. Siempre es bueno detenerse en esa palabra de alternativa. No es la única, no es la que considero que puede ser la única mirada, la única hermenéutica hacia esa parábola, pero sí es la que estuve investigando hace muchos años y tiene una historia esto. Pero primero un aperitivo que nos ayude a ingresar un poco a este mundo de la investigación que me tocó hacer. Algunas preguntas que pude hacerme e invito a hacer a la audiencia, ¿no? ¿Tendrán las tradiciones cristianas de las diferentes iglesias alguna barrera interpretativa hacia la Biblia? ¿Podrá la Sagrada Escritura corregirnos en nuestras estructuras hermenéuticas? ¿Qué hay de la Roma imperial y de la exégesis bíblica? La parábola de los talentos, en su interpretación clásica, ha desarrollado una teología, una pastoral y una estructura interpretativa que ha puesto a la teología del reino de Dios en sintonía con los césares de turno. ¿Será posible ingresar aún más en el mundo de la parábola para descubrir otro camino de interpretación? ¿Podremos seguir más de cerca al Jesús histórico y así volver a la actualidad con una mirada parabólica de las iglesias, la política, la economía y la familia? Estas son un poquito las preguntas que
intentaré abordar en esta conferencia. Y la historia, este proyecto tiene su historia, ¿no? No nace en el tiempo de la cursada en FIET, sino que viene más o menos del año 2014. Es un proyecto que nace aproximadamente en ese año 2013-2014, en una actividad de pastoral infantil en mi colegio, el Colegio Marianista, un colegio católico. Yo cursé, hice mis estudios ahí y trabajo, entre otros lugares, en ese colegio. Trabajo en mi casa, trabajo en mi colegio. Y estábamos con un grupo grande de niños de primaria acampando. Y en breve tocaba hacer una celebración de la palabra. En la capilla de la Villa Marista de Luján, un campo muy hermoso, no sé si lo conocen, y habíamos planificado leer y meditar la parábola de los talentos. Animaba con otros 3 adultos ese espacio y la actividad en general. Unos minutos previos al comienzo de la lectura, la leí en privado para repasar el contenido de mi predicación. Y fue allí mismo donde el ruido, que evidentemente venía de antes, se hizo más fuerte. Entonces llamé a mis compañeros y les dije, creo que no podemos seguir predicando esto. Creo que hay un problema grande con esta parábola. Lo único que se me ocurrió para ese entonces fue lo que muchos predicadores han hecho con la parábola, esa y con otros textos. Cortar el texto antes del final macabro para mí, donde el tercer servidor es echado a las tinieblas y a la muerte misma. Recuerdo que la reflexión giró en torno a la interpretación clásica de esa parábola, pero sumando que Dios nos ama siempre, incondicionalmente, y nos espera que avancemos en la vida y que usemos los dones que Él nos regaló para compartir con el prójimo. Algo así, bien clásico, como les dije. Recuerden que el público ese eran niños y niñas de 11 años, de 6º grado de la ciudad de Buenos Aires. Pero al finalizar, invité al equipo, que al volver a nuestra ciudad, comenzar en la semana escolar, nuevamente nos reunamos varias veces a estudiar esta parábola. Y así fue. Entonces, este estudio nace del barro, de la actividad misionera de evangelizar a Jesús entre los más pequeños. Varias semanas me tomó y nunca más volví a predicar del mismo modo esta parábola. Al principio trataba de evitarla porque ¿quién era yo? ¿Quién era Mariano para decir algo distinto de esta parábola, ¿no? Tantos años escuchando una interpretación muy buena, profunda, clásica, ¿quién era yo para hacer esto? Así que trataba de evitar. En el año 2016 di con el libro de John Dominic Crossan, un biblista irlandés de tradición católica. Su libro se titula El poder de la parábola. Y él llegaba a la misma conclusión que yo. A decir verdad, estimulado yo por la lectura de toda su obra, se ve que había asimilado su forma de abordar la Biblia y despertó en mí la conducta intrépida, vamos a llamarle, de estudiar de un modo diferente el texto bíblico. Entonces, al dar con su último libro, en ese entonces, El poder de la parábola, como les mencioné, yo había llegado a la misma conclusión que él. Eso lo cuento porque tiene un gran valor estudiar a un autor. Uno va empleando métodos o formas que ese autor enseña en sus obras. Entonces el lector se convierte de alguna manera, permítanme, en discípulo de ese autor. Y así me pasó a mí con Crossan. Me dio fuerza, porque si él, con toda su carrera, con toda su fama, lo había dicho recientemente, era un apoyo seguro para mí y para seguir avanzando. Recuerdo que en un almuerzo laboral me senté con Ezequiel Silva, porque trabajamos juntos en ese entonces, a comer a solas para contarle mi propuesta interpretativa. Me escuchó con mucha atención y, por supuesto, me hizo varias y muy buenas preguntas. Era importante para mí compartirle a él, porque allí en ese espacio de trabajo, Ezequiel era mi superior, era el director de la pastoral de toda la catequesis del Colegio Marianista, además de ser mi amigo y mi referente en los estudios bíblicos y teológicos. Y recibí un buen apoyo de él para seguir estudiando. El tiempo pasó, llegó el momento de ingresar a FIET, la gran paciencia de Alberto y David, que me recibieron, que me escucharon, que me acompañaron. Esto fue en el año 2018, año en el que comencé un diálogo fecundo con el Islam, y a fin de año tendría lugar también la celebración de la boda con mi esposa, con Natalia.
entré sin saber del todo mi tema para la tesis. Eso es interesante porque animo a los que estén cursando un posgrado que tengan paciencia, que a veces uno no entra con el tema ya definido. Tenía un tema y al final mutó para otro lado gracias al acompañamiento de los Roldán. Así que tenía tiempo todavía, estaba comenzando a cursar, y nuevamente me encontré con Ezequiel Silva en la biblioteca personal de su casa. Y él me ayudó a encontrar un tema de tesis, como lo había hecho cuando hice la primera tesis. Venía con varios años de estudiar a otro autor, nuevo para mí, Brennan Manning, y me había hecho su discípulo como con Crozat. Entonces Ezequiel me dijo, tenés que estudiar la teología de Manning, ese es tu tema actual. Entonces llegó el momento de conocer el nombre de mi tutor de tesis de FIET, David Roldán. Y con él, vuelvo a insistir, lleno de paciencia, fuimos trabajando artesanalmente el proyecto. Y en medio de la escritura, que todavía no me sentía tan a gusto con alguna parte de mi proyecto, intuía que algo estaba faltando. Entonces corregí el capítulo 3 de mi tesis, que en este momento no sé cuál era su título ni su tema, evidentemente no era tan bueno. Y le propuse a David estudiar en el tercer capítulo la parábola de los talentos. ¿En qué contexto? ¿No quedaba desarticulado esto? Para nada. Mi tema de la tesis era la teología andrajosa de Brennan Manning. Y entonces agradezco la confianza que tuvo David en ese viraje de mi tercer capítulo. Escribí unas páginas para que él me diera el ok y avanzamos. El título hasta ese entonces era La teología de Abba en la perspectiva de Brennan Manning, una relectura del Salmo 103. Hasta ahí la tesis tenía un estudio serio desde los padres de la Iglesia y mi aporte del Salmo en cuestión, ese salmo que había sido escogido por la congruencia con la teología de Abba que plantea Manning. Ese era el primer capítulo. El segundo capítulo era mostrar la teología de Brennan Manning, toda su obra, sus conclusiones. Y el tercer capítulo, mi viraje en la tesis, fue una aplicación. Lo que intenté fue aplicar esa teología andrajosa que aprendí de Manning a una parábola de Jesús, que si bien Manning no es que llega a esta conclusión, yo utilizo esa teología andrajosa en la parábola de los talentos. Así que luego la conclusión de la tesis al final. Y el título que quedó fue La teología de Abba en la perspectiva de Brennan Manning, una relectura del Salmo 103 y la parábola de los talentos. Había un móvil en mi investigación. En el fondo, ¿qué es lo que quería estudiar? ¿Qué quería insinuar con esto? ¿Quién es el Dios de Jesús? ¿Qué pincelada de Dios nos regala el judío de Nazaret, el hijo de María y José? Eso me cautivaba estudiar. ¿Quién y cómo es el Dios que hace doblar mis rodillas, que me desvela para llamarme a la paz? No era una aventura académica sin más. Era la aventura de mi espiritualidad cristiana, de mi caminada buscadora del misterio, de la mística cristiana. Entonces descubro hoy que era como un segundo momento de mi primera tesis de bachillerato teológico que había defendido el 1 de julio del 2016 bajo la tutoría del doctor Juan Pica, un biblista salesiano, que ya está en el cielo. Su título rezaba así: Kenosis y Encarnación, un binomio que revela al Dios de Jesús, que David antes lo mencionó. Evidentemente, esa era y es todavía mi búsqueda, tanto ayer como hoy. El eje que yo encuentro y les presento es el siguiente. Para estudiar al Dios que revela a Jesús me apoyé en las intuiciones de Brennan Manning, que sabiamente, me parece a mí, escribió esta gran frase en uno de sus libros, La firma de Jesús. Dice, la pregunta de ahora en adelante ya no ¿es acaso Jesús igual a Dios? Sino, ¿es Dios igual a Jesús? Este es el significado tradicional, dice Manning, de la afirmación de que Jesús es la palabra de Dios. Jesús no revela, Jesús nos revela a Dios. Dios no nos revela a Jesús. No podemos deducir nada acerca de Jesús de lo que creemos que sabemos sobre Dios. Ahora, debemos deducir todo acerca de Dios de lo que sí sabemos acerca de Jesús.
no puedo dejar de agradecer a una editorial argentina, la editorial Peñel, que ha traducido casi toda la obra de Brennan Manning y ha estado al servicio de que sea el primero en adquirir cada libro que publicaban de él, porque me llamaban cada vez que estaban haciendo el proyecto de traducción y que lo publicaban porque sabían que yo estaba haciendo una tesis sobre este autor. Entonces, hay que estudiar a Jesús y su mundo exterior e interior, para poder interpretar al Dios que se asoma en sus parábolas. Tengo en mi mente una referencia obligatoria que comparto con muchos otros teólogos, catequistas, buscadores de Jesús, que Jesús habló de un Abba Dios, tierno, misericordioso, perdonador, rescatador. Habló de un reino de Dios que busca la justicia por medio de la compasión y no de la victoria como hacía el Imperio Romano, ¿no? Esto lo trabaja muy bien John Dominic Crossan, que hace una comparación y dice, Roma también buscaba la paz, pero buscaba la paz por medio de la victoria. Jesús busca la paz por medio de la compasión. Jesús habla en el marco de la Torá como un judío nazareno, y esto para mí es de lo más importante para estudiar todo sobre Jesús. No conoce el Nuevo Testamento Jesús, y nunca leyó a Pablo. Eso los cristianos lo tenemos que tener muy en cuenta, escuchar un poco más a los judíos. Jesús no conoce nuestro Nuevo Testamento, no se cruzó con Pablo de Tarso, no leyó sus cartas, no sabía la teología de la cruz de Pablo. Y entonces, eso es un dato interesante para ingresar al judío Jesús, que cuenta parábolas de un judaísmo que él recibió por tradición. Y habla hacia el Imperio Romano y hacia el establishment judío en general, que asfixiaban al pueblo de Abraham, y hacia los judíos de a pie en particular. Algunos despojos que yo tuve que hacer personalmente a la hora de estudiar una parábola de Jesús y detenerme en profundidad, ser serio con la palabra de Dios y saber correrme de mis tradiciones, en mi caso de mi tradición católica. Entonces, comparto alguna idea. Si Dios es misterio, por ahí quedan afuera tantas doctrinas que intentan decir todo sobre él, todo. A veces decimos que Dios es misterio, pero sabemos más de Dios que lo que Dios sabe de él mismo cuando hablamos de él. Entonces tenemos que dejar afuera estas doctrinas y ponerle límites, dejar de ponerle límites por definiciones. El Dios de la Biblia, gracias, que no es el Dios de Aristóteles, es más intrépido. Entonces a la hora de estudiar por medio de Jesús, nosotros los cristianos, debiéramos recordar que nuestras doctrinas vienen post-Imperio Romano. Entonces hay que volver una y otra vez, como dirá Crossan, que lo voy a retomar al final de la presentación, cada generación debe hacer nuevamente una lectura de ese Jesús histórico. ¿Vamos bien hasta ahora? Bien. Estos son los peligros con los que me encontré. Peligros para mí primero, y después peligros porque soy hombre de iglesia, hombre de la pastoral, que veo en mis hermanos de comunidad, en mis colegas, y son los mismos peligros que yo atravesé. ¿Qué es lo que puede ocurrirnos a los cristianos lectores de la Biblia? Que la tradición o las tradiciones nos pongan barreras hermenéuticas. ¿Qué quiero decir con esto? Veamos un ejemplo. Una barrera hermenéutica sería interpretar a Jesús con ojos del Concilio Vaticano II, o con ojos de Lutero, o con ojos del Papa Francisco, o con ojos de Calvino, o San Agustín, o Bonhoeffer, etc. Pongámosle el pensador cristiano que nosotros tenemos más en mente, ¿no? Y decirle al mundo que esa era la teología de Jesús. Una teología que en realidad es más cercana a nosotros y a veces está muy alejada a la teología del judío Jesús. Las tradiciones, creo yo, son un apoyo, ¿eh? No estoy en contra. De hecho, creo que el dibujo, la imagen lo marca bien, ahora lo explicamos. Las tradiciones son un apoyo de lectura. Y es una búsqueda del judío Galileo, pero corren cierta trampa. La de quedar atrapados en lo que otros dijeron de Jesús. Hay que hacer el esfuerzo de mirar cara a cara a Jesús de Nazaret. Claro que es válido decir que lo que vemos de él, ¿quién dice la gente?
que soy y quién dicen ustedes que soy. Entonces, es válido tener presente eso. En definitiva, el hermeneuta se encuentra desde su vida estudiando y mirando a este Dios misterioso en la persona de Jesús. Fíjense que quiero ser muy sincero, primero utilicé la primera imagen y después me di cuenta que no, que me faltaba la segunda. La tradición con grillete fue la primera que pensé, pero porque yo vengo de una tradición muy fuerte con eso, que es la tradición católica y el magisterio de la iglesia y la tradición. Entonces la primera que me vino en mente porque fue una crítica hacia mi familia eclesial, es que a veces las tradiciones son grilletes, no nos dejan saltar. A veces los católicos tenemos esto de que solo podemos decir lo que dice el magisterio, lo que dijo el Papa, lo que dijo el obispo, lo que dijo el párroco de nuestra parroquia. Entonces, me vino en mente esa figura fabulosa de la Torá, del personaje Job, ¿no? Al final del encuentro con Dios, ustedes recordarán, después de 38 capítulos de insultar a la vida y al mismo Dios, aparece Dios en escena. Y Dios le pasa el trapo a Job, un ratito. Un ratito son 2 capítulos, contra 38 capítulos de Job. Y entonces Job recapacita y le dice esa frase: te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Sigue la frase: por eso me retracto, me cubro de ceniza y polvo. Entonces a nosotros nos pasa lo mismo. A veces hablamos de Dios de oídas. Hablamos de oídas, de lo que nos dijo otro, de lo que nos han predicado acerca de Jesús, de lo que algún líder dijo, y no nos animamos a hacer nuevas preguntas. Si creemos alguna vez que solo hay una interpretación válida, entonces habría que cerrar la Biblia y encontrar al intérprete válido y solo escucharlo a él. Sabemos que eso no sería posible, que no puede haber una figura más fuerte que el texto bíblico. Pero a veces vivimos un poquito con esto, porque nuestra tradición, no siempre, por eso puse que la tradición muchas veces es trampolín, que salta al misterio. Me acuerdo una vez visitando, en la Feria del Libro vino Ansel Grum, un monje benedictino, vino a presentar un libro, él se dedicó a la espiritualidad cristiana, y una mujer le preguntó sobre el dogma, ¿qué entendía él que era el dogma? Y me pareció maravillosa la definición que dijo. Dijo: el dogma es una piedra de salto en el río. Solo eso, una piedra de salto en el río. Me sirve para saltar al misterio. Pero si me quedo en la piedra, dijo Grum, crece el río y me puedo ahogar en esas aguas. Me pareció muy bueno para pensar nuestras tradiciones eclesiales. Debemos saltar al misterio. Después de nuestras teologías, de nuestras doctrinas, hay mucho más. Está este Cristo resucitado que nos revela al Dios Abad. Entonces lo que intenté hacer en mi estudio fue saltar mis propias barreras tradicionales, eclesiales o clericales, ¿no? A veces intento mirar qué es eclesial y qué es clerical ahí. Nuestros límites denominacionales e intentar llegar al Jesús que pronunció la parábola de los talentos. Un Jesús que no es católico, lo tengo muy claro. Un Jesús que no es presbiteriano. Un Jesús que no es pentecostal, musulmán, argentino, occidental, de argentino junior como yo, que soy nacido en la paternal. Entonces, intenté trabajar con las fuentes de Jesús, la Wikipedia que él pudo haber alcanzado, es decir, la Torá, solo la Torá, y alguna corriente rabínica más cercana a la del rabí Hillel, un rabí judío en esta misma tendencia compasiva en su lectura e interpretación de la Torá, a diferencia del rabí tenía una lectura más dura acerca de la Torá, más legalista. Considero que Jesús se alinea más en la escuela del rabí Hillel, si bien no puedo aseverar que haya sido discípulo de esa escuela, pero sí que sus interpretaciones giran más en torno a Hillel. La hermenéutica tiene que ver con el hoy iluminado por el ayer, entiendo yo, ¿Qué tienen las parábolas de Jesús en general y la de los talentos en particular para la vida del lector de hoy? Cuanto más lleguemos a Jesús sin barreras doctrinales cercanas a nuestra cosmovisión, posiblemente mejor será nuestra hermenéutica actualizadora y las aplicaciones pastorales que hagamos de ella. Esto lleva un gran paso, dejar a un lado las seguridades interpretativas.
que muchas veces petrifican nuestra fe en el resucitado. Es difícil reconstruir al Jesús histórico. El intento siempre será revelador, aunque descubramos que tal vez alguien de nuestra tradición, habiendo hecho lo mejor posible, puede ser que se predicó a sí mismo, a su ideal de Jesús, en vez de predicar al Jesús del siglo I, el profeta del reino de Dios. Crozan escribió una vez: el Jesús histórico reconstruido debe ser entendido en el marco del judaísmo helenístico, que le fue contemporáneo, un judaísmo que respondía con toda su antigüedad a la cultura greco-romana, fomentada por el poder armado y la ambición imperial. Ese judaísmo contemporáneo de Jesús, como reconocen los historiadores con cada vez mayor insistencia, un judaísmo creativo, diverso y variado. Eso lo escribe Crozan en su libro ¿Quién mató a Jesús? Muy bien. Ingreso directamente al estudio de esta parábola, que fue, digamos, la frutilla de esta tesis, creo yo, que después se transformó en un libro. En el año 2020, cuando entregué la tesis, terminó todo ese estrés, disfruté, descansé y tenía muchas ganas de escribir un libro sobre esto. Pero con total sinceridad, primero hacia mí, dije, ¿quién va a leer una tesis? Del público en general, de mi comunidad, las personas que no han estudiado teología leerían una tesis. Entonces dije, ¿por qué no transformar una tesis dura en su forma académica en una especie de novela, ¿sí? Más catequizante? Entonces transformé toda la tesis en un diálogo entre un abuelo con su nieta universitaria que se ayudan mutuamente a ver si es posible una alternativa interpretación para esta parábola de los talentos. Yo me inventé estas normas para comprender el ingreso a la Biblia, con un poquito de humor que las utilizo para dar clase. No importa quién soy, necesito disfrazarme de quien no soy. Las 5 tienen que ver con lo mismo, las leo y explico. No importa mi personalidad, debo aparentarla. La opinión y la pizza se piden. Guardo silencio, eso es muy argentino. Si hay alguien que no es argentino, ojalá que pueda comprenderlo. La opinión y la pizza se piden. Si no, tengo que guardar silencio. La Biblia no me está pidiendo a mí, Mariano, del siglo XXI, cuál es mi opinión sobre su texto. Entonces tengo que guardar silencio. Estoy frente a un texto antiguo, lo primero que debemos saber. Mis intereses no corren, debo atender al de otros, ese pueblo hebreo, al mundo judío de Jesús que lee al pueblo hebreo para crear su parábola. Mis leyes ya no sirven, debo buscar otras para comprender y no hacer juicios de valor con ese mundo antiguo. No puedo hacer esta dependencia intercultural, de hecho nos trae muchos problemas. Por poner un ejemplo, nuestro matrimonio cristiano no tiene nada que ver con el matrimonio que Jesús conocía con su pueblo. Y dejo entre paréntesis porque no es el tema nuestro. Por lo tanto, debiéramos revisar el divorcio los cristianos, porque no es el mismo divorcio que Jesús conocía. De hecho, si él leyera nuestro divorcio, tal vez estaría muy de acuerdo, porque nuestro matrimonio no es el de ellos y nuestro divorcio tampoco es el que conoce la Biblia. Entonces, la norma para interpretar la parábola, más allá de todo lo que nosotros conocemos, siempre es Jesús. Me animo a decir, ni siquiera el texto. Es Jesús. Jesús es la norma interpretativa. Entiendo que tenemos la mediación del texto, pero Él es la norma de interpretación. Por eso hay que estudiar cómo vive Él, con quién come, a quién se dirige, a quién perdona, para poder interpretar todo su contenido del reino de Dios. Crozan me ayuda con esto. Él dice, una parábola es una metáfora desarrollada en una narración. Una parábola es una narración metafórica. La metáfora significa transportar algo de una cosa a otra y por tanto ver algo como otra cosa, hablar de algo como otra cosa. Estas definiciones ayudan otra vez a involucrarnos, a no ser literalistas. Estamos frente a ese mundo antiguo que sabe escribir de manera mítica, parabólica, simbólica. Su metáfora es su aliada. Un relato o narración es una secuencia de acontecimientos vinculados entre sí con un comienzo, un medio y un fin. Por lo tanto, una parábola es un relato metafórico que siempre apunta a algo fuera de ella. Apunta a un referente un tanto diferente y mucho más amplio. Una parábola nunca es
sobre su contenido. Crozan habla de que la parábola, antes, durante y después de Jesús, son juegos literarios. Son juegos literarios para hacernos pensar. Esto me hace poner el ejemplo de las plataformas de series y películas como Netflix. Si vos en la primera temporada, en el primer episodio, ya descubriste el final, no está bien escrito eso. Con las parábolas pasa lo mismo. Si en la primera frase yo ya sé dónde está Dios, dónde está Jesús, dónde estoy yo, la iglesia, la mía, la de Calvino, entonces no está bien eso. Hay un camino que no está bien trazado. La parábola es un juego intrépido, tan interesante que confunde. Y está pensado así porque Jesús lo que quería era suscitar la pregunta en el público. Recordemos esto del mundo judío, que es muy distinto a nuestro mundo occidental. Para el mundo judío, la pregunta es lo central. Entre ellos se hacen broma entre los judíos hoy. Entonces un judío se encuentra con otro y dice, ¿por qué los judíos siempre hablamos con preguntas? ¿Y por qué no? Le responde el otro. Claro, porque la pregunta suscita siempre a más, a avanzar, a no cerrar, a no conceptualizar, a buscar más. Ahí, porque está el reino, está el misterio de Dios. Yo no quiero detenerme, David, porque imagino que conocen la parábola. Si vos me decís, la leemos, si no, no la leemos y avanzamos. No, en todo caso sí creo que resumirla en sus puntos principales sí es muy valioso para todos nosotros, recordarla y aquellos que no la conocen quizás también, ¿no? Perfecto. Entonces la parábola cuenta algo así. Por supuesto, la fórmula, como muchas parábolas, no tiene que opacar la interpretación. Muchas veces cuando empieza la parábola dice el reino de los cielos es también como, se parece a, y creemos que la primera frase nos dice quién es Dios. A veces puede ser, pero no siempre, no es una norma eso. Entonces, parece ser que hay un señor, un dueño de un campo que tiene mucho dinero, y entonces deja a 3 obreros un poco de dinero a cada uno, ¿no? Según su capacidad, dice. Entonces, cuando vuelve, pide intereses de ese dinero que les dejó. El primero le da intereses, lo felicita, siervo bueno, fiel, entonces como me diste esto, te regalo más. El segundo también le da intereses de eso, lo felicita, siervo fiel, y entonces te doy este regalo. Y el último, este sí tenemos que leer, dice, Señor, le dijo, sé que eres un hombre duro, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco. Y así, a mi regreso, lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera, a las tinieblas, a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Tremendo eso, la condena total. ¿De qué talentos hablamos, no? Imagino así para la actualidad. Puse personajes así que sean más de nuestra época. Una jefa del campo puse, un primer servidor, una segunda servidora, un tercer servidor. Esto ayuda a que viajando al pasado dejemos un poco los ropajes hebreos y traigamos, porque la parábola sigue funcionando hoy. Entonces hice este trabajo previo a la tesis, allá en el 2014. Lo probé con niños, lo probé con adolescentes de la secundaria, lo probé con adultos del mundo universitario y de los profesorados, lo probé en talleres de Biblia con adultos. Dije, bueno, analicemos bien los verbos de la parábola, los personajes, las frases que se repiten, la estructura literaria, porque no hay que olvidar, estamos frente a eso, a una maravillosa literatura antigua. Busquemos una palabra clave, esto me viene de los estudios bíblicos, una palabra clave que ancle, que yo pueda tirar, ahora voy a mostrar una diapositiva, y me haga mirar en perspectiva desde esa idea madre, porque a decir verdad, cuando hacemos un estudio de una parábola o de cualquier texto bíblico, no podemos atravesar todos los sentidos. El hermeneuta tiene que hacer ¿cómo se dice? Una opción en su trabajo. Yo sé que en el que hice me pierdo otras miradas, pero no puedo en una tesis, en un libro, en una clase, abordar todos los sentidos que tiene la palabra. Entonces hay que jugársela.
Y a veces la palabra esa clave está escrita en el texto, otras veces no, está sugerida. Con las parábolas, yendo al mundo judío, hay que preguntarse, ¿qué me molesta de lo que dijo Jesús? Porque Jesús es intrépido para contar algo. Sabe dónde tocar, sabe las llagas de su pueblo. Entonces juega con trampas literarias. Y el oyente y nosotros, los lectores, nos molestamos con ciertas frases de Jesús. Con otras no, nos agrada, entonces también hay que preguntarse, ¿qué me agrada de la parábola? ¿Qué preguntas le hago? ¿Y qué respuestas daría yo teniendo en cuenta esas preguntas que le hice a Jesús o al texto mismo? ¿Qué hermenéutica puedo hacer yo? ¿Y qué comparto con esto? Esto en el taller era la conclusión, ¿no? Bueno, cada uno de los que hizo este trabajo, que llevaba 2 horas el taller, ¿qué compartimos? ¿Y qué aprendemos actualmente? Esto es lo que más me ayudó a la hora de hacer una tesis, porque como les decía antes, nació del barro de las comunidades, esas que buscan leer y profundizar la palabra de Dios y crecer en la fe. Entonces, con todos ellos hice el mismo trabajo, en la primaria, la secundaria, en el profesorado, en la universidad y con talleres de adultos. Por supuesto, lo hice cientos de veces para mí, para ver si estaba tan errado en el sistema que estaba encontrando. Y tener algo en cuenta, ¿no? Que nos hace saltar ese mundo doctrinal tradicional. Un talento de oro pesaba alrededor de 34 kilos. El talento es una unidad de peso. Ciertamente que en nuestro lenguaje también talento parece un don, una virtud, pero hay que volver a ese mundo de Jesús. El talento es una unidad de peso. Un equivalente aproximado de 6.000 denarios. Un denario era el cobro del jornal, ¿sí? Entonces, 6.000 denarios, para pensar, equivalían a 17 años de trabajo. Vuelvan a la parábola, a uno le dio 10, a otro 5, uno 2. Y entonces empecé a mirar esas frases repetidas, ¿no? La felicitación a 2, viene a arreglar las cuentas, pone el dinero en el banco, y esto me sonaba a algo que yo había visto en la Torá judía. Dije, a ver, ¿cómo hago para saltar un poco más mi tradición? Y pongo ahí con otro color la palabra intereses. Ahí se ve mejor, ¿no? Esto es lo que a mí me resaltaba del texto. Arregló las cuentas, he ganado, respondiste fielmente. He ganado, le dice el otro también, respondiste fielmente. El tercero, fui a enterrar tu talento. ¿Por qué no pusiste en el banco? Cobraba intereses, quítenle todo. En definitiva, mátenlo, porque no fue capaz. La palabra clave para mí es esa, intereses. Intereses, ese es mi punto de fuga. Recordarán ustedes su época escolar, cuando aprendieron el dibujo técnico, el dibujo en perspectiva, poníamos un punto en el horizonte, en cualquier lado del horizonte, y todas las líneas de nuestro dibujo trazaba ahí, entonces lográbamos eso de la perspectiva. Para mí, el estudio que logré hacer fue en la perspectiva del pedido de intereses de este señor dueño del campo. ¿Por qué? Porque viajé inmediatamente a la Torá, a esa Torá que lee Jesús, porque es lo único, como les decía antes, es la Wikipedia única que él conoce. Jesús no conoce el Nuevo Testamento ni a Pablo. Entonces sí me tomo el tiempo de leer esto, que es Torá, es corazón de lo que Jesús conoce en su fe. En el libro del Éxodo dice, si prestas dinero a un miembro de mi pueblo, al pobre que vive a tu lado, no te comportarás con él como un usurero, no le exigirás interés. El mismo Levítico dice, no le exijas ninguna clase de interés, teme a tu Dios y déjalo vivir junto a ti como un hermano. No le prestes dinero interés, ni le des tus víveres con recargo. Te prestó manzanas, le devolvés la misma cantidad de manzanas, no le pidas pollo también. Lo mismo que él te prestó, se lo devolvés, porque el pedido de más, eso que nosotros llamamos interés, es usura en el mundo de la Torá. El Deuteronomio, segunda ley, no obligues a tu hermano a pagar interés. Ya se trate de un préstamo de dinero, de víveres o de cualquier otra cosa que pueda producir interés. Podrás prestar interés al extranjero, pero no a tu compatriota, para que el Señor tu Dios te bendiga en todas tus empresas, en la tierra de la que vas a tomar posesión. Judío sí, tonto no, ¿no? Al extranjero podrás. Pero entonces hay que ver, al extranjero se lo puede tratar mal, porque uno podría leer el Deuteronomio y decir con el extranjero lo que quieras, con el de tu pueblo no. No,
a tener cuidado. El Éxodo marca: no maltratarás al extranjero, ni lo oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. Y cierro ahí con Ezequiel: un hombre es justo si no presta con usura ni cobra intereses, si aparta su mano de la injusticia y juzga imparcialmente los litigios. Si lo hace, no vivirá. Este es el mundo que Jesús conoce al pronunciar su parábola. No conoce nuestro capitalismo, no conoce nuestro sistema de intercambio. Él conoce la ley judía. Ahí está él. Entonces, para su ley, no podemos hacer este tipo de transacciones. En el mundo de Jesús hay otro tipo de vínculo con el negocio. Me sirvió muchísimo este libro a ver si se ve ahí, de los hermanos Stegman, que lo editó Verbo Divino, que fue un gran apoyo porque hace un estudio de ese primer siglo de Jesús. Y entonces encontré que para el mundo de Jesús, que apoya nuestra lectura andrajosa, encontramos que en ese mundo cristiano primitivo y también en el mundo judío de Jesús, había 3 tipos de distribución. El primero le llaman reciprocidad, el segundo es la redistribución y el tercero es el intercambio de mercado. Dentro del primero, explico, se encuentra la economía doméstica, pero básicamente estos autores argumentan que son estos 3 tipos de distribución: reciprocidad, redistribución, intercambio de mercado. La reciprocidad era el intercambio de bienes entre individuos, entre la familia, entre los clanes, y era la modalidad más elemental del intercambio de bienes. Era un sistema simétrico y existían, según los Stegman, 4 tipos de reciprocidad, estos que te marco acá en la presentación. La primera le llaman reciprocidad familiar, y es una relación de amor fraterno, que todo queda en la casa, en el clan, en la parentela. La segunda es llamada reciprocidad equilibrada, y es una relación de amor al prójimo, los amigos, con una conciencia de hacer el bien, donar favores y tener actos de hospitalidad. La reciprocidad equilibrada se basa entre personas de la misma condición social, con una relación simétrica, y en ella se podían dar préstamos, contratos cooperativos, compras y ventas. Era el sistema normal entre vecinos del mismo pueblo. Y la tercera es llamada la reciprocidad general, y es una relación entre patrón-cliente, maestro-discípulos. El centro era la misericordia, la limosna y el amor a Dios, comentan estos autores, los hermanos Stegman. Era una relación entre personas de condición social diferente, una relación asimétrica. El cliente no podía recompensar con algo semejante o que había recibido, por eso ofrecía honores o apoyo político, a veces información también. Y la cuarta y la última es llamada reciprocidad negativa, y era una relación de hospitalidad a los enemigos y a los forasteros. Claramente, creo yo, el tercer servidor de nuestra parábola pertenece a este universo de comprensión de la reciprocidad como distribución justa y equitativa, mientras el jefe se alinea en los conceptos de redistribución y mercado, propio del Imperio Romano. La primera se basa en el principio de la recogida centralizada o institucionalizada de los bienes y su redistribución. Por eso se producían los desequilibrios, a partir de un jefe que controlaba la distribución de bienes, como en la parábola, cada uno según sus capacidades. ¿Qué producía esto? En el caso de una sociedad agrícola, el proceso de redistribución produce una concentración creciente de la posesión de la tierra y de la riqueza, y en consecuencia, un número cada vez mayor de arrendatarios pobres y dependientes. El trabajador en este sistema no valía por sí mismo, sino por lo que el jefe le hacía creer que valía. El segundo concepto de distribución, el llamado mercado, consistía y consiste actualmente en un sistema donde prima el interés económico.
dicen los hermanos Stegman. Los mercados se interesan no tanto en el intercambio en cuanto tal, sino más bien por la ganancia o el beneficio de los compradores y los vendedores que en él participan, pueden o piensan poder obtener del intercambio. Según los hermanos Stegman, este sistema era casi inexistente en las antiguas sociedades de la cuenca mediterránea. El jefe de la parábola ha sido corregido por el tercer servidor, quien le está pidiendo una relación al modo de la concepción del reino de Dios anunciado por Jesús. En esta interpretación, lo que me animé a ver, y me costó, es que el dueño del campo no era el Dios que nos regala dones y que cuando venga en su parusía Jesucristo, pedirá cuentas de ello, sino que el tercer servidor se asemeja mucho más al Jesús histórico, al Jesús galileo, al Jesús bien judío, que lee la Torá, y que con mucha valentía le habla al imperio romano y al establishment judío, corrigiendo con la Torá en mano, diciendo esto es injusto. En el reino de Dios, los judíos hacemos un intercambio de reciprocidad. Me hizo acordar, y si alguno es del interior, podrá dar fe de esto. La minga, le llamamos en Argentina, en el campo. La minga consiste en algo así, y tuve la posibilidad, en el tiempo que escribía la tesis, de hacer un viaje a Pergamino para ver cómo funcionaba y qué unido que estaba la Torá. Entonces viajé a Pergamino, tengo amigos en Pergamino, y justo había una fiesta de la minga. ¿En qué consiste para los que no saben? Si David tiene un campo, pero lo trabaja él a pulmón, porque no tiene para llamar obreros, porque lo hace para la familia, ¿qué pasa? En el tiempo de la cosecha llama a los vecinos lo ayudan, y al final de la cosecha David hace una gran fiesta, y pone al servicio de los demás las primicias, como vemos en el mundo de la Torá, y hace una fiesta, y todos comen, y todos traen algo, pero David le otorga a sus vecinos, a sus amigos, eso mismo, porque lo han ayudado. Entonces hay una reciprocidad. No es él el que tiene una ganancia y además no les paga nada, no, hace una fiesta. Eso en el interior se llama la minga, y es el trueque nuestro, que también tienen otros países latinoamericanos. Vos necesitas manzanas, yo tengo naranjas, ¿sí? Hacemos un intercambio. Entonces la ganancia, según este estudio que hacen los Stegman, estaba en que las dos partes se iban a su casa ganando. No que uno se iba riéndose porque le había sacado más provecho, como estamos acostumbrados nosotros hoy con nuestro sistema. ¿Será que hacemos un Dios a nuestra imagen y semejanza? Blas Pascal, este gran científico, decía algo así: Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y nosotros le hemos devuelto el favor. Hicimos lo mismo. Versionamos a Dios, hacemos un Dios más cercano a nosotros, que se parece más a nosotros que al Jesús histórico que lo revela. Vuelvo a Manning, que Manning dijo esto muy claramente: no sabemos nada de Dios si no es por Jesús. Los cristianos, por supuesto. No es que sabemos de Jesús por Dios, a Dios nadie lo ha visto. Entonces tenemos que confiar en ese Jesús que camina en la Baja Galilea, que está con los pobres, que come en la casa del pecador, que ahí habíamos visto, ¿no? ¿Quiénes son esos, los de la parábola? Estos afligidos que aparecen en el mismo Evangelio de Mateo, que además me tuve que tomar el trabajo a ver si funcionaba esta interpretación en todo el Evangelio de Mateo. Entonces leí el Evangelio de Mateo con las lentes de esta interpretación de la parábola de los talentos. Entonces recorro y puedo decir, ¿quiénes son esos que necesitan el abrazo por la aflicción? Los de rodillas débiles, los pobres, los incoherentes, los doblegados, los desalentados, los defectuosos, los cornudos, los heridos, los usureros, los fracasados, los andrajosos, los miedosos, los ególatras, los padres, los infieles, los corruptos, los que desilusionan, los que están solos, los limitados. Y en eso estamos todos nosotros. Ahí podemos encontrarnos nosotros. Que seas como seas, Manning dice en toda su obra, Dios te ama incondicionalmente así como eres, y no como debería ser, porque nadie es como debería ser. ¿Con qué pagaré entonces, jugando con esto del cobro de intereses? ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Entonces, ya que no puedo
ni siquiera darle intereses, ¿cómo quiero agradecer a ese Dios, al Dios de la parábola, al Dios del tercer servidor que se anima al profetismo? Porque mirá lo que le vale a Jesús. Entiendo que la parábola es un micro relato de la última semana de Jesús. Jesús, por decirle al establishment judío y al imperio romano por dónde pasa el reino de Dios, terminó en el rechinar de dientes de la cruz, en la oscuridad, en el miedo de la muerte. ¿Quién es Jesús y el Dios de su reino? ¿Es un rey? ¿Es un jefe? ¿O es el andrajoso, el último servidor, el tercer servidor? Desde donde dice, vengan a mí, todos los que están afligidos y agobiados, que yo los aliviaré. Muy distinta esa frase, no puede ir nunca en boca del jefe del campo. No tiene razón de ser. El jefe del campo pide otra cosa, ganancia con el campo de otro. Recordemos esto, el imperio romano ingresa al mundo judío, se apodera de las tierras y además pide el interés de la cosecha. Estoy resumiendo, esto es mucho más largo y bueno, lo pude transformar en un libro. Valdrá la pena estudiar la parábola desde esta perspectiva para comprender un poquito por dónde va la línea. Descubrí a una luterana brillante, una teóloga que dijo lo siguiente: nunca he entendido completamente cómo el cristianismo se volvió tan respetable y manso, dados sus orígenes, entre borrachos, prostitutas y recaudadores de impuestos. Ella pone otra palabra en vez de prostitutas, pero tal vez en la conferencia no tenía que decir la palabra esa, así que corregí y puse prostitutas. Pero pone la otra palabra que en español decimos muy bien nosotros. Si solo hay una interpretación posible de las Sagradas Escrituras, vuelvo a lo que decía al principio, habrá que encontrar al mejor intérprete y cerrar la Biblia. Este es el cachetazo que yo mismo me tuve que dar con mis tradiciones. No es una posibilidad cerrar la Biblia. Habrá que hacer dialogar magisterio, pastores, imanes, papas, reformadores, padres de la iglesia, obispos, rabinos, catequistas, teólogos, y volver a encontrar a ese Jesús judío que lee la Torá y produce parábolas mirando la Torá. Quiero cerrar con una frase, un párrafo de Crozant, que puede ser que nos ayude mucho. El cristianismo, dice él, es reconstrucción histórica interpretada como manifestación divina. No se trata, en un mundo posmoderno, de descubrir de una vez y para siempre quién fue el Jesús histórico allá lejos y hace tiempo. Cada generación y cada siglo deben rehacer esta tarea y establecer su mejor reconstrucción, la cual siempre tendrá alguna interacción creativa con las propias necesidades, visiones y programas particulares. Además, esa reconstrucción histórica está abierta a cualquier investigador capaz y dispuesto a aceptar el rigor de su disciplina. En ese Jesús reconstruido en los diálogos, debates, controversias y conclusiones de los investigadores contemporáneos, lo que desafía la fe para que ésta vea y diga cómo es ahora el Cristo, el Señor, el Hijo de Dios. La diversidad en las investigaciones no descalifica la historia, así como la diversidad en la cristología no devalúa la fe, ni la diversidad de los evangelios invalida el Nuevo Testamento. Pregunta que dejo: ¿qué Dios reflejamos los cristianos? ¿El Dios Mamón, ese Dios que proviene del mundo del imperio, o al Dios Abba y Ma de Jesucristo? Muchísimas gracias. Hay mucho más, pero necesitaba sintetizar y bueno, dejar lugar a Ezequiel, a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano, muchas gracias. Un aplauso virtual, ya te estamos dando muchos de nosotros. Y bueno, les vamos a invitar a que vayan ya pensando en sus comentarios, preguntas, reflexiones, y las pueden ir volcando al chat. Pero tenemos un comentador estrella, que es el licenciado Ezequiel Silva, que lo tenemos aquí, que es el primero que va a hacer un comentario y que conoce de este trabajo de Mariano, como ustedes ya han escuchado. Es uno de los culpables también. Yo también soy uno de los culpables, pero entré después. Pero bueno, el primer culpable, entre comillas, es Ezequiel, así que yo no sabía que estaba tan comprometido con este proyecto, así que me alegro mucho.
y que bueno, a Ezequiel lo conocemos por otros proyectos, ya hace varios años, estamos muy contentos. Y también está conectado por aquí el doctor Daniel Veros, que fue parte del jurado que evaluó en su momento esta tesis, así que esta no es una defensa oral de la tesis, pero bueno, más o menos se acerca un poco a eso, a algunas partes de la tesis que en su momento presentó Mariano. Bueno, lo presento entonces a Ezequiel Martín Silva, que es licenciado en Teología con especialización en Teología Sistemática por la Universidad Católica Argentina, por la UCA. Es bachiller en Teología por la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Es experto universitario en implementación de proyectos de e-learning por la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN, y ha culminado también su maestría en estudios interdisciplinarios de la subjetividad en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Enseña también en el Instituto Superior del Profesorado del Sagrado Corazón y es secretario académico de la Fundación Red Ecuménica de Educación Teológica, RED, de la cual el director es el propio doctor Daniel Veros, que está aquí también conectado. Bueno, Ezequiel, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. La pregunta de rigor, ¿se escucha bien? Bien, bueno. Perfecto, perfecto. Buenísimo, gracias David. Bueno, ante todo quiero agradecer, ¿no?, al Instituto FIET la invitación que me hizo a través del doctor David Roldán, su decano, para participar en este evento. También obviamente a Mariano desde ya, por la exposición, ¿no?, que nos ha regalado, con quien comparto una gran amistad, ¿sí?, como se habrán dado cuenta, y también la pasión por la teología, ¿no? Eso es algo que compartimos, creo, todos aquellos de aquellas que estamos acá, hoy sábado de la tarde, ¿no? Entonces, bueno, quisiera, bueno, también hacer una primera devolución, un primer comentario, reacción, como decía David, al que luego, que sirva como invitación, ¿sí?, para que luego ustedes puedan también intervenir, ¿no?, a la luz de lo que Mariano nos acaba de comentar. Yo tengo, como decía, la ventaja de haber leído, no la tesis, ¿sí?, completa, pero sí, bueno, tuve una parte, ¿no?, allí en cuanto a ciertos diálogos con Mariano en los inicios, pero luego pude leer el libro, ¿sí?, que Mariano publicó, con lo cual, bueno, aquello que está expresado en el libro también ha resonado muy fuertemente con lo que recién nos ha compartido Mariano, ¿no? Entonces, desde ya que la propuesta de Mariano es algo que me ha atravesado, ¿no?, que me ha afectado, ¿sí? Sobre todo en el sentido de que esta exposición y el libro, cuando hablo de modo indistinto de ambas cosas, ¿no?, me ha ayudado a recuperar, ¿sí?, nuevamente, que es algo sobre lo que debemos trabajar desde nuestra espiritualidad cristiana, creo yo, la experiencia de un Dios paradojal, ¿no?, un Dios paradójico, ¿sí? Cuando digo Dios paradojal me refiero a lo que es contrario a la lógica, a lo esperable, a lo que todo sujeto bien pensante, ¿no?, razona consecuentemente, deductivamente. El análisis que Mariano nos ofrece de la parábola de los talentos, creo que asume este carácter paradójico de Dios, ¿no? Aquello que también encontramos expresado de otra manera, quizás en una teología negativa, ¿no? En una teología negativa que se ponga más bien a la escucha o de rodillas frente al misterio antes que vociferar incongruencias, ¿no?, o categorías que son expresión y proyección de nuestra propia medida. Entonces, en ese sentido me parece muy interesante esta alternativa que, más que alternativa, creo yo, es el corazón, o es parte del corazón del Dios cristiano, ¿no?, revelado en Jesús de Nazaret. Ciertamente, creo yo, si no leyéramos o interpretáramos la parábola de los talentos desde este Dios paradojal, deberíamos sumar este texto bíblico, ¿sí?, a aquellos que quizás nos dificultan creer en Dios, ¿no? ¿Quién no ha tenido la experiencia de creer a pesar de la Biblia?
De hecho, hay un libro muy interesante de Crozán, ¿sí? Por citar de nuevo a este autor inspirador para Mariano, que lleva por título ¿Cómo leer la Biblia y seguir siendo cristiano? ¿No? Muy interesante. Entonces, de hecho, la tarea hermenéutica, bueno, nos pone en este desafío, en estas exigencias, algo sobre lo cual Mariano también ha puntualizado bastante, ¿no? Yo creo que esta pregunta del libro, del título del libro de Crozán, tiene muchas razones, probablemente, pero considero que entre las fundamentales está aquella que Mariano describe y nos ha comentado a lo largo de su ponencia en relación con las hermenéuticas, ¿no? Esto de que en el cristianismo hemos construido una imagen de Dios a nuestra imagen y semejanza. Pero imagen y semejanza de la voluntad de dominio, de poder, de victoria y posesión, ¿no? Que tenemos los seres humanos. Siempre hemos tendido a identificar o imaginar a Dios como el emperador, el rey, el patrón, el dueño, el jefe, el macho, en fin, el más grande. Sin embargo, al analizar la parábola, ¿no? de los talentos, cuando ponemos un poco la lupa de esta lectura alternativa, Mariano también creo que tiene, aunque Jesús obviamente no ha conocido a San Pablo, Mariano tiene presente aquello que quizás San Pablo conoció en el encuentro con el resucitado, ¿no? Y que cita a su vez en la carta a los filipenses, ¿no? Aquel himno, ¿no? También de la kénosis de Cristo, aquel que era de condición divina, no consideró su igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente, al contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de esclavo, ¿no? Aquí resuena esto también. Esto que de San Pablo, ¿no? De San Pablo, su planteo en este texto, que pareciera ser un himno litúrgico antiguo, ¿no? De las comunidades cristianas, aparece como, creo yo, como condición no solo como condición de posibilidad más bien, sino como una necesidad y una exigencia, ¿no? Para la lectura de los textos. Y en este caso se hace carne, diríamos, en la lectura que Mariano denomina andrajosa, ¿no? Estudiando al autor que investigó, a Brennan Manning. La lectura andrajosa, como bien él dijo, es aquella interpretación de la palabra hecha carne que pone su mirada en los perdedores, los menospreciados, los últimos, ninguneados, los perseguidos, los empobrecidos, los sinvergüenzas, los desechados del mundo. En tal sentido, yo creo que Manning acierta con esta perspectiva o acento, ¿no? Como dice Mariano, pues no hace más que actualizar, creo yo, la 20ª tesis, ¿no? De la célebre disputación de Heidelberg, enunciada por Martín Lutero allá por 1518, la cito: «Mas merece ser llamado teólogo aquel que entiende las cosas visibles e inferiores a Dios, considerándolas a la luz de la pasión y la cruz». Subrayo esto, ¿no? Esto de que el único modo de conocer o comprender a ese Dios paradojal es justamente bajo la locura de su pasión y de su cruz, dentro del marco también de los límites humanos, ¿no? Un autor conocido, ¿no? Jürgen Moltmann, autor prolífico, ¿no? Entre tantas obras, El Dios crucificado, está justamente entre quienes más ha insistido, ¿no? En que el modo cristiano de hacer teología es, diríamos, a los pies de la cruz, que frecuentemente así no ha sido, ni aún lo es quizás del todo. Nos lo muestra, por ejemplo, que persisten estas interpretaciones, ¿no? Clásicas en nuestras iglesias, ¿no? Que ven y que interpretan únicamente a Dios como el dueño del campo, en la parábola de los talentos. Lo que también es interesante de este acento de la hermenéutica andrajosa en Manning es que, bueno, Mariano también lo toma y lo historiza, lo contextualiza. ¿A qué me refiero con esto, no? Es que si el modo específico, como decíamos antes,
cristiano de comprender la revelación y salvación de Dios en Jesucristo. Es, diría Manning, de modo andrajoso, o bajo la forma, ¿sí?, de la pasión y de la cruz, ¿no?, diría Lutero. También es preciso ser conscientes que la cruz no cayó del cielo, ¿no?, ni que la pasión de Jesús fue un acontecimiento azaroso en su trayectoria biográfica. Y aquí por eso la importancia de la historización y la contextualización, ¿no? La cruz y la pasión tienen su historia, tienen una historia. Es decir, es necesario, creo yo, comprender históricamente, en sus causas, sus consecuencias, a esa cruz y esa pasión. Y cuando la contextualizamos, justamente caemos en la cuenta que ambas, pasión y cruz, fueron a causa de aquello que también Mariano subrayó y que Jesús de Nazaret anunció como reino de Dios, ¿no? Reino de Dios. Eso Mariano lo tuvo muy en cuenta, ¿sí?, al leer al autor, a Manning, al proponer esa lectura andrajosa y ayudarnos a rearmar alternativamente esta parábola de los talentos, ¿no? Porque ese reino de Dios no es el reino de un Dios que es rey, al modo de los reyes de ayer y de hoy, ¿no? De ningún modo. El reino de Dios es el reino de un Dios que es servidor, que contradice las expectativas y lógicas de funcionamiento del sistema de usura y explotación imperial. No es un rey que viene a reclamar ni quitarle la vida a nadie, sino que viene a dar la suya, viene a dar su vida. Por eso, este tercer servidor es el rey, escondido bajo la forma de siervo o esclavo, como nos decía San Pablo. Pero es un rey expulsado, ¿no? Pues su proceder, el modo en que procede, es una abierta afrenta a la poderosa maquinaria de dominación y sometimiento que no lo resiste y lo echa fuera, ¿no? Así trabaja el sistema. Así trabaja el sistema. Y si somos consecuentes, creo yo, con esta, si continuamos, mejor dicho, con esta tesis 20, ¿no?, de la disputación de Heidelberg, y al mismo tiempo seguimos esta lectura andrajosa de Manning, y como Mariano lo mencionó, entiendo que esta parábola debería ser leída a la luz de la pasión y de la cruz también, ¿no? Pero, obviamente, una pasión y una cruz como consecuencia de vivir radicalmente a favor del reino. El ser echado afuera, a las tinieblas, la calificación del servidor como inútil, es decir, que no es funcional a este sistema, al sistema de opresión, no pueden sino evocarnos, creo yo, la muerte de Jesús en las afueras de la ciudad. El final de la parábola es una constatación patética y flagrante, y una flagrante denuncia de la dinámica de ese sistema opresor y todos sus tentáculos, ¿no?, político-militares, económicos, religiosos. Así sucedía y parece que sigue sucediendo. Como dice el texto, a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Suena conocido, ¿no?, a la luz de la dinámica actual, ¿no?, de los poderes económicos, políticos. Bueno, parece que así el asunto también funciona, ¿no?, hoy día. Yo simplemente quiero agradecerle a Mariano por haberse detenido de este modo, ¿no?, a pensar, ¿sí?, esta hermenéutica alternativa a la luz de los aportes de Brennan Manning, lo cual supone un gran esfuerzo, ¿sí?, de trabajo, de tarea, acompañado desde ya, ¿no?, por el Instituto Teológico Fiet. La verdad que es algo para valorar mucho. Y finalmente, como les decía, en términos por ahí más personales, creo yo, uno no puede dejar de descubrirse interpelado, ¿no?, por esta parábola, ¿sí? Por eso digo que inmerso como víctima, ¿no?, pero al mismo tiempo como cómplice de esta forma de vida en la que
en la que estamos, ¿no? De este sistema que procura imponernos el imperio neoliberal con tantos recursos, mecanismos, ¿no? Que van ajustando la eficiencia para someternos bajo su dominio, y en clave también de espiritualidad, simplemente pedirle al espíritu, ¿sí? Al espíritu de ese rey expulsado, que me ayude, que nos ayude a ser servidores inútiles también. Así que bueno, eso, gracias Mariano y gracias. Muchas gracias, Ezequiel. Excelente, muchas gracias. Bueno, ahí tenemos un primer comentario, una reacción muy rica también. Así que Mariano, acá ya se está moviendo el chat. Voy a ir, si te parece, leo lo que tenemos hasta ahora y vos vas respondiendo a partir de ahí, por donde vos quieras, a partir de lo dicho por Ezequiel o de estas primeras comentarios del chat, y luego vemos si siguen habiendo otros comentarios, en fin. En algún momento Ezequiel se va a tener que ir, que está un poco urgido con el horario, así que si no lo vemos más, un gran saludo, Ezequiel, y te agradecemos mucho, por supuesto. Bueno, César Ávila dice, felicitaciones, además de interesante y desafiante, me gustaría saber qué devolución recibió Mariano por parte de quienes fueron instrumentos para que comenzara con este tema de tesis, ¿no? Por ejemplo, niños, jóvenes, un poco que nos cuente algo de esa experiencia. Después, Gabriel Colman, de Reconquista Santa Fe, que es estudiante aquí graduado de FIET, dice, los versículos 24 y 25 de esta parábola, versículos 24 y 25, que es cuando toma la palabra el siervo, ¿no? El tercero de estos siervos. ¿No son un intento del siervo en catalogar al Señor? ¿No estamos en la misma situación o posición cuando establecemos nuestras interpretaciones forzadas por la conveniencia de nuestro tiempo o situación? Bueno, pregunta puntual a partir de esos textos, esos versículos. Después dice aquí, mi nombre es Patricia Mariana Pucci, quiero agradecer la invitación, la riqueza que suma a mi persona y estudio, estos valiosos aportes y miradas de Mariano, de Ezequiel y de David, los autores que nos brindan, la manera tan didáctica, abierta y completa de transmitir, la invitación a pensar y sentir y estudiar. Muchas gracias, dice Mariana. Y José Roldán dice, hola, muy interesante la vuelta de paradigma en la interpretación de esta parábola. Estas hermenéuticas no tradicionales, como esta del andrajoso, que confieso desconocía, y otras como la feminista y la emanada de la teología de la liberación, nos desafían a enfrentar nuestra sociedad. Y acá la gran pregunta que plantea José. ¿Cómo poder impactar en nuestras sociedades donde prevalece el sistema neoliberal? Bueno, hasta aquí los comentarios. Mariano, adelante, tenés la palabra nuevamente. Bueno, muchísimas gracias Ezequiel, Gese, le decimos, gracias por animarte a estar acá, de verdad. Gracias David, gracias a todos los que pusieron ahí sus preguntas, sus palabras de aliento. Bueno, comienzo con la primera que leíste. Eso fue muy entretenido porque yo no sé cómo pasará en iglesias reformadas, protestantes, pentecostales. Intuyo que hay más libertad en otras iglesias. En el mundo católico hay ciertos lugares donde no se puede, o creemos que no se puede, porque al final cuando probamos se puede también. Entonces fue fácil porque me di cuenta que la gran mayoría tenía un enojo con la parábola. Empecé con los niños y eso fue fundamental. Yo sigo confirmando que el niño, y que me perdonen los pedagogos, entiende mucho más, entienden mucho más que el mundo adulto. Y me gusta decir, el niño no come vidrio, el adulto sí. Entonces los nenes saben mucho más por dónde va la cosa. Y recuerdo a algunos de ellos en esa primera exposición, en una clase de catequesis, que dijo, ¿por qué el nene malo le hizo eso al último servidor? El nene malo era el jefe. Dije, wow, tremendo. Claro, no están contaminados con tanta tradición. Entonces, el lector que está, digamos, desprotegido, vamos a llamarle, de tanta tradición, logra ver mucho más allá. Así que para niños y adolescentes fue muy fácil darse cuenta que algo no andaba con la parábola. Por supuesto, yo no les dije cuál era mi interpretación. Dije, vamos a interpretar este cuento y vamos a ver qué pasa con esto, qué
¿dónde está Jesús en todo esto? Y entonces ellos, con cautela, se animaron mucho más rápido. En el taller de adultos había más reticencia de decir. Después se animó uno, me acuerdo hasta quién era, un tal Gustavo. Se animó y dijo, yo siempre tuve un enojo con el jefe de este campo y no me gusta que sea Dios así. Entonces, en ese mundo católico que yo pude frecuentar para exponer esto, hubo muy buena recepción. Incluso en personas con ministerio eclesiástico, sacerdotes de mi comunidad. Por supuesto, miraron primero con una escucha atenta a ver por dónde iba. Y me acuerdo en pandemia, donde teníamos nuestro culto, nuestra misa también por internet, uno de ellos, uno de los curas nuestros, marianistas, me dijo, mira, este domingo toca la parábola de los talentos, ¿te animás a predicar la voz? Entonces sentí ahí un buen guiño de ojo. Ustedes sabrán que en la Iglesia Católica en la predicación del Evangelio se deja solo al ministro ordenado, al clérigo, al presbítero. Así que sentí que había un apoyo ahí. Después tuve la oportunidad de presentarlo en un encuentro de catequistas en una parroquia donde había 3 obispos. No les voy a mentir que fui con un poquito de temor, porque bueno, son autoridades eclesiásticas, que si bien yo no tenía ningún problema en comentar el estudio que había hecho, pero bueno, a veces uno tiene esta mirada de censores. Por suerte ninguno de los 3 había censuró eso y hubo un buen diálogo después de terminar la conferencia. Así que no podría decir que hubo algo así de película donde recibí una carta que no podía dar más clases. No. Si alguno esperaba algo así, perdón, no. Fue muy, muy misericordioso todo este proceso en la escuela, en el profesorado. Y entonces me di cuenta que cuando abrimos la palabra, sin esta mediación magisterial que tenemos, sobre todo en este mundo católico del cual yo provengo, las personas se animan a dialogar con la palabra. Y debo decir que a mí me viene muchísimo esto del mundo evangélico, con quien dialogo hace tantísimos años, y que sus bibliografías, sus autores me han ayudado también a mí a ser más intrépido y andar un poquito con esto de la sola escritura que a mí me viene al pelo. Me encanta eso. Debo contarles una perlita. Desde hace muchos años yo me considero así, a tal punto que Ezequiel, que era mi jefe en ese entonces, una vez vino y me dijo, mira, este es el regalo de tu cumpleaños, y me regaló un libro de la biografía de Lutero, ¿te acordás, no, Ezequiel? Y me dijo, porque vos sos muy luterano. Y me encantó, yo lo tomé como un halago de un amigo cristiano. Así que la experiencia fue buena. Paso a la segunda pregunta de esos versículos 24 y 25, y yo los comprendo en este marco. Jesús lanza una frase muy poderosa al dueño del campo, y le dice, cosechas donde no has sembrado, y recoges donde no has esparcido. Eso es un insulto con buenas palabras. Es una manera de decirle, vos sos un ladrón. Por eso tuve miedo y escondí el tesoro, que eso en la Torá, si buscan, es lo usual. Cuando uno tiene un tesoro, lo esconde bajo tierra. Y entonces le dice, tuve miedo, que ese tuve miedo para mí es una ironía del Jesús histórico. Jesús no le teme nunca a ese poder, por eso se enfrenta también, como es Juan el Bautista. Entonces, comprendo que hay una ironía literaria, lo que pasa es que a veces nos cuesta a los lectores entrar en la dinámica del carácter de quien está hablando, diciendo la parábola. Jesús tiene un sentido muy amplio, o del humor, o de la ironía. En Pablo tal vez se ve más, ¿no? Ese sentido irónico. Podríamos decir que el mundo judío del siglo I domina muy bien eso. Entonces entiendo que en el versículo 25, con mucha ironía, porque en el 24 le dijo de todo, le dijo, vos sos un ladrón. Viene de felicitar a los otros, llega acá y le dice, Señor, sé que eres un hombre exigente, un ladrón después. Cosechas donde no sembraste, recoges donde no has esparcido. ¿Qué es lo que el Imperio Romano hizo? Y Gese contó que es lo que hacen todos los imperios de hoy. Entonces en el 25 le dice, fiel en tu talento, aquí tenés lo tuyo. Es poderosísima esa frase.
ese aquí tenés lo tuyo esto es el sistema nuestro, este es el reino de Dios. Lo que me das yo te lo devuelvo, porque me lo diste para eso. Es un préstamo, ganamos los dos. Yo te corrijo a vos. Por supuesto, el imperio que hace, te mando a la cruz, al rechinar de dientes. Y la tercera era una pregunta. Sí. ¿Cómo poder impactar en nuestras sociedades donde prevalece el sistema neoliberal? Tengo una respuesta, no sé si es la correcta, pero la vengo madurando hace años. Occidente, sean creyentes o no las personas, vivimos del cristianismo, o al menos de una lectura cristiana. Nuestra moral en Occidente viene del mundo judeo-cristiano de la Biblia. Entonces este mundo neoliberal aprovecha ciertas miradas imperiales que ha tenido el cristianismo. A mí me parece que el cristianismo tiene una gran deuda con la sociedad, porque ha hecho de Jesús o del cristianismo un sistema que no es el jesuánico. Si soy misericordioso, en la antigüedad hizo lo que pudo, porque el Imperio Romano dominó el cristianismo y lo llevó a todos lados. Entonces, ¿cómo lo llevó? Con su mirada de la filosofía griega, con el dios de Júpiter y de Zeus. Entonces, Abba, como decía Gese, se transformó en un emperador. ¿Qué podemos hacer en el mundo, nosotros los cristianos? Volver a releer la escritura y, si se quiere y si se puede, reenseñar esta ética que proviene del mundo judío de Jesús, para poder comprender que lo que está sucediendo es anticristiano, es antimusulmán, es antijudío, es antirreino de Dios. Entonces me parece que las iglesias en general tenemos una gran labor de volver a abrir la Biblia, de despojarnos de tanta tradición o tradicionalismo y embebernos de Jesús. Nos daremos cuenta ahí que muchas personas que no son bautizados o que dicen ser no creyentes, se van a arrimar mucho más a Jesús. Porque están todos, como decía Gese, involucrados en ser víctimas de estos sistemas que operan y que destruyen la vida. Destruyen la vida. Entonces, ¿qué mejor que traer al que hace nuevas todas las cosas, al que rehace la vida, al que sana toda vida que está golpeada? Me parece que es una gran tarea. Las religiones, decía un autor, pasaron de moda y creo que nosotros tenemos hoy la gran ventaja. Hoy el mundo necesita esa mística que a veces encontramos en las religiones, esa mística que nos devuelve una ética liberadora. Cuando mencionaba alguien lo de la teología de la liberación, en el lugar donde estudiamos con Ezequiel y por proveniencia también, hemos adoptado esta teología. Y también me dolió cuando encontraban los comentarios bíblicos de teólogos de Latinoamérica que también hacían la misma interpretación clásica. Entonces les traje algo que compré, porque hay que comprar también esos libros que uno no desearía leer, o esos autores que uno dice están en las antípodas. Hay que leerlos, muchísimo. Yo me doy cuenta mirando mi biblioteca que tengo, no sé si más, pero tengo muchísimos libros de autores con los que no comulgo, pero me ayudan muchísimo. Y entonces traje este. Este dice, Dios nos hizo libres, apología del cristianismo y el liberalismo. Me enteré que había un editorial en Cristianismo y Economía de Mercado, del mundo libertario. Dije, a ver eso, cristianismo libertario. Entonces, les quiero mostrar, son 3 líneas nada más, no se preocupen, que la interpretación que hacen los libertarios de la parábola es igual a lo que yo escuché en mi tradición católica, es igual a lo que muchos teólogos de la liberación han dicho también de la parábola. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay un prejuicio que tenemos. Porque yo de estos autores latinoamericanos siguen siendo mis maestros. Podría nombrarlos ahora en la tesis y en el libro nombro a muchos de ellos, que siguen siendo mis maestros. Incluso el Papa Francisco, su interpretación de la parábola es clásica. Pero este autor dice, en resumen, la parábola de los talentos implica una economía libre y abierta. Y habla de cobardía en el tercer servidor. Dice, esta parábola nos enseña a poner en uso todo cuanto hemos recibido,
no solo los bienes materiales, sino también todas nuestras cualidades y aptitudes, todas las gracias que el Señor nos concede. Esta es la interpretación más común que cualquier cristiano conoce. Muy bien. Detrás de la bondad de las palabras se esconde también el enemigo. Entonces tenemos que ser cuidadosos con eso. Por eso las tradiciones son peligrosas. Porque en nombre de la tradición podemos esclavizar a los demás. Se me ocurre eso para esa pregunta. Tenemos el momento ideal para volver a abrir la palabra, para dialogar con la cultura y mostrar cuál es el reino de Dios que Jesús predicó en el siglo I y nos predica a nosotros hoy. Muchas gracias. Una última ronda de comentarios y vamos cerrando. Bueno, Ezequiel amplía justamente a medida que vos ibas comentando esto, Mariano, lo que hacían los romanos, ¿no? El Imperio Romano, cosechaban donde no habían sembrado literalmente, ¿no? Diego Ramos, que es estudiante avanzado aquí de FIED del norte, dice, excelente propuesta, interesantes pistas como las propuestas metodológicas, que hubo una buena parte de la exposición fue metodología y hermenéutica, ¿no? Para construir más humanidad, ¿no? Y bueno, felicita y se retira. Y Ezequiel ampliaba también la lógica extractivista tributaria del imperio. Claro, la lógica extractivista en términos de impuestos y también de recursos naturales, lo podemos pensar así también, ¿no? Y José Roldán nuevamente dice, la institucionalización de la fe que se ve ya en las últimas cartas de Pablo, que ahí habría que, también se ha discutido la autoría, ¿no? También, por supuesto, o de los discípulos, como también se plantea, nos ha alejado esa institucionalización, ¿no? De las enseñanzas del Jesús histórico, de la enseñanza del Jesús histórico. Por lo menos en Chile, dice José, el mundo evangélico tradicional es muy cercano a quienes postulan los pensamientos libertarios y neoliberales, nos dice José, ¿sí? Con esa preocupación en donde, digamos, todo esto y qué está pasando en nuestras sociedades, ¿no? Sí, que ya lo estamos hablando un poquito en esa misma línea. No sé si querés hacer un comentario final, Mariano, y agradecemos. ¿Cómo no? Me pareció brillante lo de José Roldán. Compartimos apellido, pero es solo una circunstancia, no más con el querido José. Okay. Sí, sí, sí. Es estudiante aquí de FIE también, sí, sí. Muy bien, gracias José. Yo creo que sí, y no hay que temerle a mirar a los autores de ese Nuevo Testamento, ese primer cristianismo, que son seres humanos que están en la tarea interpretativa de las tradiciones de Jesús que les llegó. Lo que pasa es que también encuentro un problema que tenemos los cristianos al llamarle palabra de Dios a la Biblia, que considero que sí es, ¿eh? Pero llamarle palabra de Dios a la Biblia no es literalismo y hay que tener en cuenta la mediación. Esto en mi tradición de los marianistas lo tenemos muy claro que se juega la encarnación ahí. La encarnación es mediación. Por lo tanto, Pablo, en alguna de sus cuestiones, pudo haber estado más imbuido en su fariseísmo que en el Jesús histórico. Y no hay que temerle a eso. No hay que pedirle a Pablo que él sea Dios, que sea la palabra revelada. Me parece que nosotros tenemos que tener la audacia de comprender que el mundo del Nuevo Testamento, como el mundo de los intérpretes del mundo hebreo, son justamente eso, intérpretes del Dios invisible, del Ein Sof, como le llaman los judíos, ¿no? Ese Dios que se muestra, pero que no logro verlo del todo. Entonces, ¿qué tengo para decir de él? Por eso me gusta esta definición de teología. La teología es el decir nuestro. Es el decir nuestro acerca del gran misterio de Dios. Por eso, no habría que temerle de que en ese mundo romano, helenizado, estos primeros cristianos no usaron las lentes, todas las lentes de Jesús. Tuvieron más lentes cercanas al mundo helénico que al judaísmo hebreo de Jesús. Entonces puede ser que, viste que lo que nos pasa a los cristianos, siempre queremos salvar, sea a Pablo, sea a Pedro, siempre tenemos eso, salvemos la soberanía del cristiano. Sí. Nunca se pudieron equivocar ellos. Y bueno, sí. hay que entender que la encarnación tiene esto. Dios se hace mediación entre nuestras comunidades. Y en las comunidades también tenemos nuestras doctrinas, nuestros límites. Gracias, Jesse. Gracias, Ezequiel, un saludo.
y ya estamos finalizando. Lais saluda allí, que Lais es una querida compatriota brasileña desde Italia, nos está escuchando Mirá. allí, así que con una diferencia horaria importante, así que muy agradecidos Muchas con Lais, gracias. que está encarando su tesis de maestría también, así que está dando sus pasos allí. Tenemos otros tesistas futuros como José, que está aquí también conectado, que estuvo participando. Tenemos al doctor Alberto Roldán, que está por allí. Bueno, varios colegas, como decíamos, César Ávila también, que es profesor de Biblia aquí, el doctor Daniel Veros, en fin, distintos colegas de la institución y estudiantes avanzados. Muy contentos con este espacio, con esta reflexión, y bueno, esperemos pronto que se repita con otras propuestas, y Mariano también podrá participar quizás con otras conferencias o comentando otras también, siendo comentador. Así que bueno, les agradezco mucho a todos y a todas por haberse conectado, por haber estado aquí, y bueno, tendremos la grabación a su disposición de aquellos interesados y aquellos que no pudieron conectarse. Muchísimas gracias y nos vemos Muchas pronto. gracias. Muchas gracias. Saludos.